Bueno, tenemos hoy con nosotros a la rondalla Ángel Solá, concierto de Pulso y Púa, y os voy a presentar ahora a sus integrantes. Tenemos como dirección Iván Dubia, Armando Ayora, por aquí tenemos. En la guitarra tenemos a Jaime Jarque, tenemos a voz José Ángel González y Cristian Castellón. Tenemos una bandurria primera, con una bandurria, la dirección de Armando Ayora, bandurria segunda, y como bandurria primero tenemos a Raúl Izquierdo, que le quiero dar enseñando la cuenta, y este Raúl me suena, este Raúl había sido profesor de... Me deberá dinero. Niño tonto, coño. Bueno, nos van a interpretar una serie de piezas. En esta primera, quiero que deis también un aplauso a Gema, a Paula y a Iván. Es el hijo de nuestro profe de bandurria, de José Ángel. ¿Cómo te llamas tú? Pues Ángel, como el Papa. Pues un aplauso para Ángel. Que todos vais a conocer y que esperamos que os haga pasar un ratillo lo más de agradable. Yo, en principio, va a ser así porque lo que he estado escuchando yo y lo que escuché el otro día que estuvisteis en el club, lo escuché a través de YouTube, la verdad es que fue especial. Así que en principio, vamos a disfrutar de la montada que nos van a hacer. Pues empezamos. Tenemos en principio un primer tema, ¿vale? Que es de José Fernández Roja. Espera. No. Primero hacemos la mazurca del fanal, todos juntos. Bueno, claro. Esa no está aquí en guión, pero porque están aquí los... Perfecto. Bueno, pues un tema que ya conocéis. Lo interpretaron en el festival del aniversario. Vamos a dar un fuerte aplauso a la mazurca del fanalet.
perdidos. Todos perdidos. Vamos, te lo has currado. Ha acabado ahí en su momento y oye, venga. Bueno, pues estos son los chavales que han interpretado, Iván, Paula y Emma, son de la Fontana del Centro de la Comedia, que han ido colaborando con ellos en esta canción. Ahora que seguimos con el, como os he dicho al principio, vamos con un tema por desgracia fallecido en el 2007, José Fernández Rojas, riojano, guitarrista muy vinculado al mundo
Auténtica bestialidad, la verdad. No se van los pies. Me falta ya una pareja aquí o dos bailando. Es brutal. Seguimos ahora. Vamos ahora con otro autor, compositor. En este caso, Manuel Fernández Caballero. Nos van a interpretar una de sus obras más conocidas, la Vallejerita. Manuel Fernández, compositor de zarzuelas, de las que destacan el dúo de la africana y sobre todo una que conocéis todos y que conocemos todos, gigantes clavicudos. Esta interpretación que nos van ahora, van a hacer lo que es el minueto. Es una pieza que suena en segundo plano, pero que destaca sobre todo por la dificultad técnica de la pantalla.
se genera Monreal. Y tenemos que acabar. Venga. 1, 2 y... No es Cristian, tiene la misma mala cara que Joselito. Joselito de adulto, No sé. ¿Cuántos cabrones? Uno al menos. No tiene la voz No. Vamos con una marcha de Johann Strauss, mi padre. Johann Strauss. Fue compuesta en 1848. Fue dedicada al mariscal de campo Joseph Wenzel Reyes. Aunque no suene el título, seguro que la melodía la vais a conocer, pero vamos, de todas. Fuerte aplauso para la marcha Radetzky.
Os puede llevar en el grupo. A juicio nos puede llevar. Seguimos con Ángel Barrios, guitarrista y compositor andaluz. Gran estudioso y pionero en la gestión de las técnicas guitarrísticas flamencas. Formó y dirigió el Cuarteto Iberia formado por Bamburia, Laúd y guitarra, con el que recorrió muchos éxitos, sobre todo los grandes teatros europeos. Muy amigo de Sia Calveri, que era gran admirador de su obra. Es una obra basada en canciones populares andaluzas. Vamos a darnos cuenta de estos cantos de mi tierra.
Ole. Vamos con José Oros ahora, otro autor, violinista, artesanano de gran éxito. Muy vinculado al mundo de las rondallas aragonesas. Pionero en la tarea de recopilar, fijar y divulgar las variaciones de jota. La obra que nos van a hacer fue compuesta en 1898, lo que eso para rondallas los datos destinados a ir a la época. Tuvo un éxito enorme en su tiempo. Nos van a presentar una versión reducida debido a que no se encuentran partituras originales, porque me ha tenido que transcribir la partitura a partir de una grabación en pizarra de principios del siglo XX. Una vez halladas, para la próxima temporada interpretaremos la completa. Contamos con... Ya la tenemos, ya la tenemos. Venga, fuerte aplauso.
las pizzas. Máquina de pan.